clases. Vamos a continuar nosotros el día de hoy con el concepto de las elasticidades. Me gustaría saber en qué quedamos con ese tema. Estoy un poco, o sea, tengo que pasar un tema, pero me gustaría saber si hemos profundizado en el tema del cálculo de elasticidad de la demanda. ¿Me pueden apoyar, por favor, en eso? Se lo agradecería. ¿Qué fue lo último que vimos? Fuera de la revisión de la prueba, porque eso fue lo último que vimos, pero en términos de contenido, ¿qué fue lo último que vimos? Esta fórmula de la elasticidad. Ah, ya. Cálculo de elasticidad, creo. Perfecto. Determinamos entonces el concepto de elasticidad, lo determinamos. Voy a mostrar una siguiente la fórmula. Ya. Aquí estoy proyectando, compartiendo la presentación. Bien, hemos determinado esta elasticidad, ¿no? Este cálculo. Sí, profe. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy es otra metodología para el cálculo de la elasticidad de la demanda. Se llama la elasticidad punto. Antes de eso, quiero introducir un poco al trabajo que vamos a desarrollar el día de hoy. Comentando que sin el concepto de la elasticidad es bien complejo entender los mercados, porque cada mercado tiene sus sensibilidades y sus impactos en función a los movimientos de los precios. No es lo mismo un cambio en el precio de la electricidad que un cambio en el precio de una cerveza o de una bebida gaseosa. No es lo mismo. Los impactos que generen un cambio en esos precios van a generar distintas reacciones en las cantidades demandadas. De hecho, cada artículo, cada servicio, cada producto tiene una lógica distinta. No todos funcionan igual. Pero sí todos tienen, todos los movimientos, todos los cambios que se generan están en función a la misma lógica que tiene que ver con los movimientos o las sensibilidades que tienen estos ante las variaciones de los precios, variaciones de precios, y a eso se le denomina la elasticidad. Recordemos que la elasticidad es el fenómeno que ocurre cuando hay una modificación de un precio y de acuerdo a la ley de la demanda, si el precio aumenta, la cantidad va a tender a disminuir y si el precio disminuye, la cantidad va a tender a aumentar. Sin embargo, cuánto o en qué magnitud va a aumentar es lo que no sabemos si no entendemos el concepto de la elasticidad. Al conocer el concepto de la elasticidad, yo puedo predecir cuánto sería el aumento de la venta de pan, de mi panadería, por ejemplo, si yo aumento en un 10% el precio. Si yo conozco este concepto de la elasticidad, yo podría predecir en cuánto va a ser la disminución de la cantidad, ¿sí? Porque si hay un principio que generalmente se cumple, es que en la medida que los precios van aumentando, las cantidades tienden a disminuir. O los precios disminuyen y las cantidades tienden a aumentar. Por lo tanto, dentro de la misma función de demanda, vamos a tener distintos tipos de elasticidades. Cuando la elasticidad se acerque a cero en valor absoluto, vamos a estar frente a una demanda inelástica. Eso quiere decir que el cambio en el precio va a afectar, o el cambio en la cantidad demandada será menor a la variación que registró el precio. Es decir, el impacto es menor. Por ejemplo, si el precio aumenta en un 10%, la cantidad va a disminuir en un 8%, en un 5%, en un 2%. Menor al 10%, que fue el aumento del precio. Cuando estamos frente a una elasticidad igual a 1, estamos frente a una
un cambio porcentual del precio, ese cambio afecta de igual forma a la cantidad demandada. Es decir, si aumenta en un 10% el precio, la cantidad demandada deberá disminuir en un 10%. Si baja el precio en un 10%, la cantidad demandada tiende a aumentar en un 10%. Ahora, si esa elasticidad es mayor a 1 y tendiente al infinito, es decir, eh, vamos a estar frente a una demanda elástica. Contra más grande sea el número, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10.000, infinito, contra más lejano esté del 1, más elástica es la demanda. Eso quiere decir que en la medida que baja el precio, por ejemplo, bajando el precio, la cantidad demandada va a aumentar en una razón mucho mayor al porcentaje. Si baja el precio en un 10%, la cantidad va a aumentar en un 20, en un 30, en un 100, en un 200%. Eso es una alta sensibilidad de la demanda y a eso se le conoce como la elasticidad de la demanda. Cuando el precio cae en un porcentaje, la demanda aumenta en un porcentaje mayor, o al revés también puede ser. Si el precio aumenta, la cantidad va a tender a disminuir en un porcentaje mucho mayor a ese cambio en el precio, ¿sí? Por lo tanto, eso fue lo que hemos analizado hasta ahora en términos de la elasticidad. Hemos calculado movimientos, cambio de la elasticidad, ¿eh? Y lo que vamos a realizar el día de hoy es determinar otra forma, otra metodología para el cálculo de elasticidad de la demanda, pero cuando estamos frente a un solo punto y no a dos, como lo hicimos en la clase anterior. Quiero determinar la elasticidad en un punto en particular. Si en ese punto se intercepta con la oferta, yo quiero saber cuál es la elasticidad que está asociada a ese punto en particular. Entonces, anoten esto, por favor. Anoten este punto de la elasticidad, punto, de la demanda. Elasticidad, punto, de la demanda. Y copien ese gráfico igual como un ejemplo.
Anoten eso igual, por favor. Bien, ¿cómo vamos? ¿Estamos listos? No, profe, me falta poco. Ya.
Bien, recordemos que el objetivo de este tipo de cálculo es poder determinar la elasticidad en un punto en particular. Quiero aclarar algunas cosas. Es el tema de la pendiente. Si ustedes ven una función en particular, la pendiente de la función generalmente es el número que acompaña a la variable independiente, en este caso al precio. Vamos a ver un ejemplo acá. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Un segundo. Ya, ahora sí. Aquí tengo el siguiente ejemplo para que lo puedan anotar. Y me van a indicar, una vez que lo terminen de anotar, van a determinar el punto de equilibrio. ¿Sí? Me van a indicar el punto de equilibrio. Vamos a dar 5 minutos para este ejercicio. Anotar esto y calcular el punto de equilibrio con el precio y la cantidad.
¿Cuánto nos dio el punto de equilibrio? Precio de equilibrio. ¿Perdón? Me quedé en blanco, profe. ¿No se acuerda cómo calcular el punto de equilibrio? Sí. 11, profe. 11. Muy bien. 11 por allá dice. ¿Y la cantidad? 55. 55. Muy bien. A ver, para sacar el punto de equilibrio, anota ahí en su cuaderno, estimado. No, profe, estoy buscando, no se preocupe. Cantidad demandada igual a la cantidad de oferta. QD igual a QS en este caso. Vale, profe, gracias. Si usted iguala, ahí quiere decir QD, ¿no? O hay un error ahí. La demanda con la oferta tenemos que 77 menos 2P es igual a 5P. Es decir, 77 es igual a 7P porque el 2 se suma con el 5. Es decir, el precio es igual a 11. Ahora, si ustedes reemplazan en el punto de equilibrio, el precio de equilibrio en la demanda o en la oferta, nos da que la cantidad es igual a 55. Por lo tanto, tengo esto. Si la pendiente es menos 2, a ver, ¿por qué menos 2? Vamos a ver, vamos a analizar un poquito la fórmula aquí. Aquí tenemos la demanda, y la demanda nos dice que en ese punto la pendiente es menos 2. Recuerden que el valor que acompaña a la variable, en este caso independiente, es la pendiente. Y en este caso el número que acompaña al precio es 2 negativo, menos 2. Por lo tanto, la pendiente es menos 2. Entonces, si recordamos que la elasticidad se calcula determinando la pendiente, la elasticidad punto es la pendiente por el precio dividido por la cantidad, ¿cuánto sería la elasticidad? Cuéntenme, a ver. Calculen. Tenemos el valor de la pendiente, que es a menos 2. Tenemos el precio, que es 11, y tenemos la cantidad, que es 55. ¿Cuánto sería el...? Menos 0,4. Menos 0,4. Muy bien, vamos a ver. Menos 0,4 de por ahí. Menos 0,4. Perfecto. Por lo tanto, como es en valor absoluto, los valores de la elasticidad no nos pueden dar negativos, sino que tienen que ser valores positivos. Nos arrojó que la elasticidad en ese punto es 0,4. Entonces, recordemos que, y esto no cambia, si la elasticidad es menor a 1, estamos frente a una demanda inelástica. Si es igual a 1, estamos frente a una demanda unitaria. Y si es mayor a 1, estamos frente a una demanda elástica. Por lo tanto, dicho eso, en este punto la demanda es inelástica, es menor a 1, por lo tanto nos da una elasticidad inelástica. Eso quiere decir que cualquier cambio en ese punto
del precio va a afectar la cantidad demandada, pero en una proporción menor al cambio en el precio. ¿Bien? Anoten eso, por favor. Eso fue lo que le comenté recién. Si la elasticidad es mayor a 1, no está frente a una demanda elástica. Si es igual a 1, unitaria, y si es menor a 1, inelástica. Bien, cuéntenme ahora, por favor, cuál sería la elasticidad. Vamos a corregir este detalle.
Ya. Se me había pegado el equipo. Entonces ahora veamos cuánto es la elasticidad punto cuando la demanda es igual a cero, es decir, cuando QD es igual a cero. Calculen por favor la elasticidad punto cuando QD es igual a cero.
¿cuánto quedaría la elasticidad? Punto. Si la cantidad es cero, ¿cuánto es el precio? Perdón, no lo escuché bien. Discúlpeme. El precio sería 38,5. 38,5, muy bien. Y entonces, ¿cuánto sería la elasticidad? Parece que quedamos un poquito pillados en esa parte, profe. Yo lo hice con la fórmula anterior, Sí. que era con 2 puntos. No, con un punto. Ah, bueno. Con un punto. Tenemos lo siguiente. Tenemos, si cantidad es igual a 0, el precio es 38,5. Entonces reemplazamos, ¿cierto?, en la fórmula de la elasticidad punto. Tenemos que la pendiente es menos 2, por lo tanto se mantiene menos 2 por el precio, 38,5 dividido en 0. Cualquier valor dividido en 0 da infinito. Por lo tanto, infinito por menos 2 da infinito. ¿Ya? Así que en este caso, o sea, infinito por menos 2 da menos infinito, pero como esto es en valor absoluto, nos da infinito. Y por lo tanto, si es infinito, es elástica. ¿Ya? Recuerden que cualquier número dividido por un 0 es infinito. No es 0. La calculadora entrega 0, pero esto es infinito. Ah, profe, yo había hecho eso, pero me salía, no se puede dividir por cero, una cosa así. Claro, no se puede dividir por 0 porque la calculadora no puede entregar un valor infinito. Por eso que dice no se puede, ¿no? Y ningún programa, ya sea calculadora, Excel, le va a arrojar un valor porque no se puede cuantificar el infinito. ¿Sí? Entonces se entrega como resultado o un error o no se puede resolver la fórmula. Bien, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bien, estos son casos extremos, difícilmente que vuelva a ocurrir un caso como este, pero puede que sea el precio 38 y la demanda sea 2, entonces ya vamos a tener un valor. Así que bueno, vamos a continuar. Vamos a ahora encontrar la elasticidad punto cuando el precio ahora es igual a 0. A ver si nos da. Sí, cuando el precio es igual a 0. Cuando el precio es igual a 0, ¿cuánto nos da la elasticidad? Calcúlelo, por favor.
Vamos a ver cuánto nos da la elasticidad punto. Si el precio es 0, entonces la cantidad demandada es 77. Entonces, aquí, a diferencia del dato anterior, que sería el otro extremo, aquí cualquier número, aquí nos daría la pendiente menos 2 por precio, como el precio es 0, ya en 0, dividido en 77, y eso es 0. Ahora, ¿por qué es 0? Porque a diferencia del dato anterior, cualquier independiente número que yo divida al 0 siempre va a ser 0, ¿sí? No es nada. Entonces, si yo divido nada por algo, sigue siendo nada. Entonces, 0 por menos 2, 0 por menos 2 me da 0. Entonces, en este caso, al ser menor a 1, es perfectamente inelástica la demanda, es decir, estamos frente a una demanda inelástica, eso es lo que estoy tratando de explicar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Si no entiende, por favor. Profesora, entonces, siempre que se dé esto, por ejemplo, que se encuentre la cantidad demandada, o sea, que el precio sea, en este caso, 0, por la cantidad, siempre va a ser 0, o sea, en cualquier ejercicio que nosotros busquemos, este punto va a ser 0, ¿cierto? No sé si me explico. Sí. Siempre que el precio sea 0, la demanda va a ser inelástica. Sí, y para el ejercicio anterior es lo mismo. Siempre, para ese punto, en cualquier ejercicio, siempre debiera de ser elástico, ¿o no? Elástica, exacto. Exacto. Siempre debe ser elástica. Ya, porque acá tenemos un menos 2, pero si fuera positivo sería lo mismo, porque multiplicado por 0 siempre va a ser 0. Exacto. Exacto. Muy bien, sigamos avanzando. ¿Sí? Sí. Vamos a... Esta información que les estoy mostrando hoy día creo que la acabo de actualizar hoy día, por lo tanto esta presentación se la voy a actualizar el día de hoy. Vamos a terminar de ver la elasticidad de la oferta y luego los voy a dejar trabajando con la guía número 3 y voy a actualizar esta presentación. Bueno, algunos detalles de la elasticidad de la demanda. Bueno, como ya hemos venido comentando hace ya un buen rato, que si la demanda es mayor a 1, la elasticidad de la demanda, perdón, es mayor a 1, estamos frente a una demanda elástica. Eso quiere decir que la variación porcentual de la cantidad demandada es mayor que la variación porcentual del precio. Eso quiere decir que en la medida que los precios bajan, los ingresos de las personas tienden a aumentar. Cuando estamos frente a demandas elásticas, provocan aumentos de los ingresos de los consumidores. ¿Qué significa una demanda elástica? Significa que los consumidores tienen la información tal que cualquier variación en el precio que les perjudique a su bolsillo van a poder cambiarlo inmediatamente, o cualquier variación en el precio que favorezca a sus ingresos o a su bolsillo van a aumentar su demanda. Luego tenemos la elasticidad igual a 1, que es la elasticidad unitaria. En su definición se dice que la variación porcentual de la cantidad demandada es igual que la variación porcentual del precio, por lo tanto no hay una tendencia a consumir más o menos ante la variación en el precio. Se consume casi exactamente lo mismo. Los ingresos no varían cuando los precios bajan. Y luego tenemos la elasticidad menor a 1, que son demandas inelásticas. En su definición tenemos que la variación porcentual de la cantidad demandada es menor que la variación porcentual del precio, es decir,
los consumidores no tienen muchas posibilidades de irse a otro producto. En la medida que el precio aumenta, los ingresos de las personas van a disminuir, producto de que no tienen más opciones. Un ejemplo claro de demandas inelásticas son los mercados monopólicos, o los que tienen control de los precios. Aquí en Chile tenemos varios mercados que son monopólicos, como por ejemplo la luz, el agua, el teléfono. En la ciudad de Osorno es monopolio, hay sectores donde solamente puede llegar una sola compañía de teléfono. La locomoción también en algunos casos es monopólico, porque solamente pueden llegar algunos tipos de transporte a algunos sectores, no llegan a todos. En Rago Alto se ve bien claro eso, que hay varios colores de colectivo y un color no se puede ir a otro, entonces hay cierto grado de monopolio. A pesar que los precios están fijos, pero también se consideran como precios monopólicos. Bien, y eso en función a la elasticidad de la demanda. Vamos a introducirnos ahora a la elasticidad de la oferta. La metodología es similar, muy similar, y vamos a determinar la elasticidad punto de la oferta, perdón, arco de la oferta. Entonces, vamos a darnos 5 minutos para que tomen aire, 5 minutitos, y vamos a volver con la elasticidad de la oferta, ¿ya? 5 minutos y volvemos. Son las 15:06, a las 15:11 retomamos la elasticidad de la oferta.
Ya, continuamos entonces con la elasticidad precio de la oferta, que es lo último que vamos a ver el día de hoy. Y esto es lo mismo, pero por el lado de la oferta. Por lo tanto, ya no calculamos la elasticidad considerando la demanda, sino que la función de oferta. Recordemos que la particularidad de la función de oferta es que posee una pendiente positiva. Es decir, la relación entre el precio y la cantidad es directa. En la medida que el precio aumenta, la cantidad tiende a aumentar. Esa es la particularidad de la oferta. Anoten esta fórmula, por favor, y vamos a ir a un ejercicio para determinar la elasticidad de la oferta.
Bien. Aquí tenemos un ejemplo de una oferta. Y en este ejemplo de oferta podemos encontrar tres pendientes distintas. Vamos a tener una pendiente más plana. Y cuando la oferta esté dentro de una pendiente más plana, vamos a estar frente a una oferta elástica. Cuando la elasticidad sea unitaria, con una pendiente más parecida a 1, vamos a estar frente a una oferta con elasticidad unitaria. Cuando la pendiente de la función de oferta sea muy inclinada como esta, vamos a estar frente a una oferta inelástica. ¿Sí? Dibujen ese gráfico, por favor.
vamos a determinar el siguiente ejemplo. Vamos a trabajar con la siguiente oferta. Dice, si la oferta de trigo es del tipo QO es igual a 200 más 5P, determinar la oferta con los siguientes precios. Vamos a determinar 4 ofertas y luego vamos a determinar algunas elasticidades. Anoten eso, por favor.
Bien, vamos a determinar las elasticidades para distintos puntos de la función de oferta. Primero, veamos cuáles eran los puntos, las cantidades, perdón, en función a los precios. Si la oferta es de 200 más 5p y el precio es igual a 0, sabemos que la oferta es 200, ¿cierto? Porque 5 por el precio, en este caso 0, 5 por 0 es 0, más 200, 200. Cuando el precio es 100, multiplicamos 5 por 100, nos da 500, más 200, 700. Cuando el precio es 200, tenemos aquí 1000, más 200, 1200. Y por último, 5 por 300 nos da 1500, más 200, 1700. Por lo tanto, queremos determinar la elasticidad de la oferta cuando pasamos del punto 1 al punto número 2. ¿Cómo quedaría esto? Vamos a ver cómo quedaría la primera elasticidad. A mí me dio 0.55. Muy bien. 55 o 56. 55 me dio. 55. Vale. 55. Ah, puede ser porque se aproxima. 55. Sí, está bien, está bien. ¿Cómo se determina la elasticidad? Bueno, primero veamos la variación de la cantidad. Recordemos que la variación de la cantidad es cómo cambia la cantidad del precio del punto 1 al punto 2. Si usted analiza aquí el punto 1, ve que la cantidad en este caso es 200 y cuando pasamos al punto 2 la cantidad llega a 700. Es decir, hay un cambio positivo de la cantidad, aumenta en 500. Por lo tanto, aquí tiene que reflejarse la variación positiva de 500. Entonces, sí o sí tenemos que restar 700 menos 200 y entonces tendremos los 500. Luego, se reemplazan los valores, no hay un orden, se mantiene el orden de la fórmula, en este caso Q sub 1 sería 200, Q sub 2 700, todo eso partido por 2. Luego eso dividido por la variación en el precio, y aquí hay que hacer el mismo análisis, hay que ver cuál es la variación del precio. Si se dan cuenta, el precio 1 es 0 y el precio 2 es 100, por lo tanto, aquí hay un aumento en el precio de 0 a 100, por lo tanto la variación es positiva y la variación es 100. Para que quede 100 hay que restar 100 menos 0, porque 100 menos 0 es 100. No puede restar 0 menos 100 porque ahí le daría negativo, así que hay que tener cuidado con las variaciones. Entonces tenemos acá 100 menos 0 es 100 y partido por precio 1 que es 0 más precio 2 que es 100, todo eso partido por 2. Al dividir todo eso nos da 0.56. ¿Sí? Bien, a Ruth le dio 0.55, que es lo mismo 0.56. ¿Alguien más le dio el valor? Me dio 0.56. ¿Perdón? A mí me dio 0.56. Muy bien, muy bien. Bien, ¿calcularon cuando pasamos del precio 100 al precio 200? En el otro me dio 0.78, no sé si estará bien. A ver, A mí 0.79. 78, porque, a ver, sí, sí, 78, 79 es un tema decimal, está bien. ¿Y de 200 a 300? Todavía no lo hago ese. Ya.
¿Cuánto nos dio? 0.86 me dio a mí. $0.86. Muy bien. Muy bien. Ahora les voy a pedir por favor que, como último cálculo, determinemos la elasticidad de la demanda cuando pasamos del punto 1 al punto 2. ¿Sí? Miren bien acá. Acá tenemos el punto 1, entonces el precio 300 y punto 2, precio 100. Calculen esta elasticidad, por favor. ¿Cuánto nos da? Profe, ¿podría repetir lo que hay que hacer, por favor? Sí, por último, calcular la elasticidad de la demanda cuando pasamos del punto 1, precio 300 y 1500 y 1700 la unidad, al precio 2, al punto 2, 100 y 700. ¿Sí? Sí. Profe, una consulta, ¿por qué queda ahí en 0,789? ¿Acá? Sí. Es por un tema de decimales. Porque puede Ah, ser 179 o puede ser 78, 90. Son decimales en realidad. ya vale, gracias. Me dio 0.83. Ya. Me ganó. Pero no sé si está bien, pues, profe. No ha fallado, así que debería estar bien. Profe, ¿podría volver a explicar cómo se llega al resultado final? ¿A cuál de todos los finales? Es que usted delante explicó qué pasaba al dividir los dos y no entendí eso. ¿En cuál está usted? Dígame, ¿cuál va? En el que dio ahora. ¿En el que di ahora? Ya. Vamos a ver. Vamos a calcular entonces. Cuando pasamos de 1 a 2. Ya. Vamos entonces a ir indicando los valores que están asociados a la fórmula. La fórmula dice, lo primero, variación de Q. Si usted analiza Q, en el caso del punto 1, Q es igual a 1700. Luego, en Q sub 2, es 700. Es decir, hay una disminución de Q cuando pasamos de 1 a 2, ¿cierto? Disminuye Q. Ahora, ¿cuánto disminuye Q? Bueno, Q disminuye en 1000. Por lo tanto, ¿cuál es la variación de Q? La variación de Q es menos 1000, porque ha disminuido en 1000.
Por lo tanto, para que la variación en la fórmula quede expresada en un valor negativo, hay que ajustar el valor para que quede eso negativo. Entonces, para que me quede menos 1000, tendría que ser 700 menos 1700. Porque 700 menos 1700 me da menos 1000. Entonces el resultado es una variación de 1000, pero negativo. Todo eso dividido por el Q sub 1, 1700, más Q sub 2, que son 700. Esto no cambia. Esto se mantiene tal cual lo entrega la fórmula. Voy a ver la variación del precio ahora, porque ahora me pide la variación del precio. El precio en 1 era 300 y en 2 es 100. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que aquí hay una disminución en el precio. ¿Cuánto disminuyó el precio? 200. Por lo tanto, la variación del precio es negativa. Para poder expresar la variación negativa del precio, yo tengo que considerar 100 menos 300. Porque si yo resto 100 menos 300, me da menos 200. Por lo tanto, la variación es 200 negativa. Todo eso dividido por el precio 1, que en este caso es 300, más el precio 2, que en este caso es 100. Y todo eso dividido en 2. Eso me da como resultado 0.83, si no me equivoco. ¿Me pueden ayudar ustedes? Y de esa forma se calcula la elasticidad arco de la oferta. Esta se llama elasticidad arco de la oferta. ¿Le quedó más claro? ¿O quedó peor? Mi duda era que cómo se llegaba al 0,83. ¿Por qué no le da 0.83? A ver, vamos a ver. ¿No le da 0.83 a usted? ¿Cuánto le da a usted? Es que ¿Cuánto le da? no me da eso, profe, es que no sé cómo hacerlo. Pero ¿quién no sabe cómo hacerlo? Que no entiendo cuál es la... Dice, no sé cómo sacar el 0.83, pero ahí está lleno de sumas, divisiones. ¿Cuál es la... Mi duda es si lo que da en la primera parte, eso se divide con lo que da después. el resultado de esto dividido por esto? ¿Sí? Sí, claro, por supuesto, ahí hay una división. Sí, claro. A ver. Acá tenemos 700 menos 1700, todo eso dividido por 700 más 1700 dividido en 2. Aquí tenemos menos 0.83. Después tenemos acá, por el lado del precio, tenemos 100 menos 300, todo eso dividido por 300 más 100 dividido en 2. Nos da menos 1. Por lo tanto, menos 0.83 dividido menos 1 me da 0.83. Va a tener que revisar ese ejercicio con calma. Si no lo entiende aún, va a tener que revisarlo y llegar a ese resultado.
Bien, jóvenes. Les voy a subir la guía de ejercicios número 3 actualizada a su ambiente de aprendizaje para que la descarguen y trabajen con ella. Esta semana tienen que trabajar los primeros 4 ejercicios. La próxima semana les voy a hacer un pequeño control de elasticidad hasta la elasticidad de la oferta para que estudien De la oferta y de la demanda. de la elasticidad oferta y demanda. Y la apunto también. Sí, porque el punto es parte de la demanda. Ya. ¿También hay punto para la oferta? También, es lo mismo. En este caso la pendiente, bueno, eso lo voy a ver la próxima semana porque me va a faltar un poquito de tiempo. Pero no habría punto hasta la oferta, solo elasticidad de la arco para oferta y demanda y punto para la demanda. ¿Ya? Ya. El control va a ser breve, chiquitito, no va a ser un ejercicio. Se lo voy a dar en clase. Bueno, para las personas que no puedan llegar después a clases, lo tendrán que realizar con calma en sus casas, pero la idea es probarnos acá y después retroalimentar esos controles rápidos. Así que nos veremos la próxima semana. Ok, nos vemos, profe. Chao. Chao, chao. Muchas gracias por estar el día de hoy en clases. Nos vemos. Entonces, Chao, chao.